Estamos reunidos en una nueva edición de On Fire, On Fire. Teníamos tiempo sin bailar, sin cantar esta canción, este jingle que nos encanta, pero ya se acerca la Copa América, hay sentimiento vino tinto porque también Venezuela va a jugar la próxima fecha FIFA, las jornadas 7 y 8, y aquí estamos para debatir, para hablar, a nosotros nos gusta, y de lo que sé que también a ustedes les gusta escuchar. Max Cordaro, Cata Roque y esta servidora Antonella González. ¿Cómo están? ¡Qué placer reencontrarnos! Felicidad de estar nuevamente los tres, disfrutando, hablando de lo que nos gusta, con la mejor compañía, con un buen café como lo tiene Anto, como lo tiene Walter. Yo luego voy por el mío. Yo dudaría, yo creo que Cata tiene que dejar en evidencia que lo suyo es café. No, sí. No, claro. No. Walter es cafetero mal. por excelencia. No me gusta el té. Lo he intentado varias veces entrarle al té y el té caliente de verdad que no me... Siento que le falta este toque que te da el café, que es distinto. El café ¿no? es divino, y es como de viejo, porque yo lo odiaba cuando era niña, decía que el café era de viejo y después entendí que me convertí en una vieja cuando llega un momento que si no te acompaña el café en la mañana, el día simplemente no termina de arrancar el día. Totalmente. Bueno, y lo que termina siendo también importante para nosotros es volver a hablar de la selección nacional en vísperas de la doble fecha eliminatoria, en vísperas de la Copa América, una Copa América que también lamentablemente se sigue viendo afectada por la pandemia del COVID-19 y en el caso de Colombia por otro tipo de problemas de orden social y político, donde también Venezuela, no hablo de como selección, sino como país, como Estado, ha tenido incluso la intención también de convencer a Conmebol para recibir partidos de esta competencia, luego de que se confirma de que Colombia no va a poder ser sede junto a Argentina, y esto obviamente, muchachos, trae una serie de opiniones encontradas como siempre en este tipo de temas. Lo que pasa es que hablar del tema político, que es política, realmente cuando vi la solicitud y cómo llega la solicitud y cómo se genera, pues no tengo palabras, porque ¿qué se puede decir de algo que no lo palpamos de cerca? Y cualquier opinión que demos va a generar una cantidad de aristas, porque realmente, primero, no estamos allá adentro. Segundo, sería antipático para los que sí están. Y nosotros a lo mejor tenemos una percepción que no es la correcta, por lo que dice la gente que sí está adentro. Entonces, yo simplemente tenemos, o en mi caso, ¿no? Tengo como que la única certeza que observando los toros de la barrera, viendo todo desde afuera, sin emitir ninguna opinión, pues creo que me pongo en la línea del medio de ver qué pasa, qué sucede, porque realmente, ¿qué vamos a decir? Porque te reitero, o sea, a lo mejor nuestra percepción no es la correcta, la real. Y yo diría, claro. Bueno, ¿cuánto cuesta albergar una Copa América y cómo están los hospitales? ¿Cuánto cuesta albergar la Copa América y cómo está el tema de salud en nuestro país en medio de una pandemia y cuántas personas realmente fallecen en Venezuela o han fallecido en los últimos meses? Entonces, cuando todo esto sucede, cuando todo esto pasa, pues simplemente cualquier juicio que emitamos termina siendo lapidario, porque en Colombia por un tema social, pero nosotros estamos en un país donde hubo una vacunación generalizada, amplia, gratuita, efectiva, donde todo fue de manera correcta, minuciosa, detallada, bien elaborado, todo de una estructura muy organizada. Ojo, y donde la pandemia no es el único problema. No, pero Venezuela tiene ojo, otro tipo muchos de... más, pero yo claro, me enfoco al en la final, pandemia porque es lo único que pienso. Al final es un país sin garantías, ¿no? Y vamos a recordarle a la gente todo lo que está pasando. La Copa América, que comienza pronto, el 13 de junio, se iba a disputar en Colombia y Argentina. Tenía estas sedes como para albergar la Copa América. Resulta que por los problemas de Colombia, sociales, políticos, la Conmebol decide yo creo que muy tardío, porque al final queda poco para el comienzo de la Copa América, decide cancelar a Colombia como sede. Ahora Venezuela, Chile, Ecuador han levantado su manito para ser candidatas
Y aquí lo que nos preocupa es Venezuela, porque es el país que conocemos, un país que hoy en día no tiene garantías. Sin embargo, cuando hablamos con colegas, muchos me dicen, yo no sé si es por la necesidad también de palpar el fútbol de cerca, de vivir una Copa América, porque como periodista y como fanático también ilusiona, ¿no? Si dejas a un lado a un país que no tiene garantías, a un país con problemas políticos, si te englobas en la burbuja, en esa burbuja que viven algunos, hasta que pueden vivir los equipos, porque si llega a ser en Venezuela, vamos a ver desde este lado de la tarima una burbuja, porque los equipos van a ir de su hotel de concentración al estadio y tal vez no van a palpar lo que realmente se vive el venezolano como país, como ciudadano. Total. Pero tal vez también el colega quiere cubrir la fuente, tiene esa necesidad de palpar la Copa América, de ver las elecciones, como el caso de Venezuela, que juega en casa al final. Las eliminatorias se juegan en Venezuela y no ha pasado a mayores. Y se va a jugar esta doble fecha FIFA y el 8 de junio va a ir Uruguay a visitar Caracas. Entonces, al final, yo creo que vamos a ver a una Venezuela disfrazada si Conmebol llega a dar el visto bueno de que sea en el país. Yo creo que lo que nosotros siempre hemos peleado desde que comenzamos a ejercer esta profesión en un país ya polarizado y amenazado de ciertas garantías, era el respeto a la diversidad de opinión y a la tolerancia en tratar de colocarte en el zapato de los demás, como lo está haciendo Antonelli y como lo estaba haciendo Walter. Y que uno pueda generar una visión distinta y una opinión distinta no nos hace como esa tribuna que esté jugando para atrás, como esa tribuna que quiera jugar a sí o sí tener una percepción negativa de las cosas, porque no es así. Uno simplemente analiza en base a lo que escucha, incluso de propios colegas, porque en el microclima del periodismo deportivo venezolano escuché y leí a mucha gente que hace vida en Venezuela que no está de acuerdo con la situación y que siente que Venezuela no está realmente objetivamente preparada por muchos factores para recibir. Esa frase que acabas de soltar es mortal. Objetivamente preparada. Es lapidaria. Es que es verdad. O sea, sinceramente, vamos a hacer una revisión amplia y el tema fútbol, o sea, puntualmente el producto de fútbol es un tema manejado políticamente hablando. Caso Trujillanos, por ejemplo, que tal vez no tiene que ver como un evento de la Copa América. Voy con temas del día a día. ¿De cuántas personas ustedes lamentablemente, porque nos duele, no escuchan que carecieron del servicio de fluido eléctrico por 10, 12 horas en un día? O personas que todavía tuvieron que hacer una cola de 10 horas para echar 20 litros de gasolina. Y a eso súmale todo el problema federativo que hay, que ni siquiera se pueden poner de acuerdo para unas elecciones que no son limpias, donde no ves... Entonces, son tantos factores que comienzan hasta por la federación, que cómo puede hoy en día dar la cara y hacer una carta y levantar la manito cuando ni siquiera adentro se pueden poner de acuerdo ni hacer elecciones limpias para que realmente la federación tome el rumbo que debería llevar. Me pueden decir que soy un acomodado y claramente lo entendiera, que yo soy un acomodado, díganlo, no tengo problema, pero ¿qué voy a decir? Si la gente de adentro, los que viven el día a día no denuncian nada, no dicen nada. Entonces, para ellos, insisto, o sea, nosotros vivimos en un escenario, en un mundo que no es eso. Entonces, como no lo percibo a primera mano, no las veces que traté de decir, bueno, y con mucho respeto, porque yo no me gusta atropellar a nadie, simplemente no me gusta la injusticia. Creo que soy una persona muy frontal, digo las cosas como lo siento, y siempre he sido así, pero o sea, cuando tratábamos de decir, bueno, esto que está sucediendo no es normal. Ojo que en otra parte del mundo esto no es que se vea como se ve aquí. Entonces, no, que todo como habías afuera. Entonces, es que siento como hasta un desapego. O sea, la verdad, en este momento siento hasta desapego de algo que yo jamás en mi vida pensé que iba a sentir. Producto de eso mismo, de una condición que para un sector es totalmente normal. Sí. Y tú dices, bueno, pero si estos tipos que durante tanto tiempo uno los consideró de tal o cual. Y hablo de todo lo que es el entorno. Yo no voy a hablar mal de ninguno, pero no corresponde. Y después lo otro, claro que no. Como que uno está enfocado en otras cosas. Entonces, insisto, si la hay, qué bien. Si no la hay, ok. O sea, estoy como en una línea realmente bastante
que Sí, yo jamás me creo que imaginé que iba a suceder. al final todo va a tener su lado positivo, ¿no? Que una Copa América sea en el país, no sé, hoy en día sin fanáticos y sin proyecto, la remuneración que pueda tener el país, yo creo que más bien es la inversión y la deuda que pudiera No, dejar pero No, el, pero el ojo. albergar la canchas Copa hay, América. O sea, hay un tema No, No, en todos claro. claro lados. Si que lo llevan a lo mínimo, que es un tema netamente de estructura, y estructura hay. Sí. sí, En exacto. Venezuela en el año 2007 se hicieron estadios faraónicos para esa Copa América que no correspondían a la realidad del fútbol de nuestro país, que generaron una cantidad de elefantes blancos, cantidad gigante. Y Monumental de Maturín, el me Monumental de parece Maturín, como ¿cómo es? El de Caudare, Sí. tú te pones a ver y que nunca fueron terminados. Entonces, son estructuras faraónicas en sectores que dicen, bueno, pero es que es una proyección a los próximos 50 años. Mentira, no, mentira. Se estaban cayendo a pedazos, se estaban cayendo a Yo no, pedazos. Si no le yo no, meten el sector privado, si no le meten la mano al Estadio Olímpico del UCB, estuviera muerto. gracias a Dios, por nuestra profesión, hemos podido conocer el mundo y viajar por distintos países. Y, y en el entorno del fútbol. Y hemos visto países con proyecciones de realidad y cultura de fútbol que son países progresistas además, que van en base a la realidad de momento y proyecciones a mediano plazo. En ninguna meten eso que hicieron en Venezuela. Sí. Entonces, cuando eso sucede, te das cuenta, bueno, y se genera esa discusión, bueno, simplemente, bueno, vaya y conozca el mundo, en el entorno de fútbol, trabaje con el pero fútbol en diferentes Walter, países y se va a dar cuenta de que no es real. vamos a, por ejemplo, a hacer una pequeña comparación con algún vecino de la zona por ser más realista. Por ejemplo, Ecuador, que Ecuador tiene tiempo que no organiza una Copa América, pero Ecuador ya tiene varias participaciones en Copa del Mundo. Ecuador tiene ya campeón de Copa Sudamericana y de Copa Libertadores. Tiene 2 centros de alto rendimiento funcionantes y con obras culminadas en los tiempos estipulados. ¿Y dónde ves tú en Ecuador algún estadio nuevo en alguna ciudad pequeña, alejado totalmente de la realidad estructural y logística del No, país? y cuando estuvimos en Quito, el estadio que te imponía era el de la Liga Deportiva Universitaria Sí. Quito. Pero un estadio en base a una realidad de momento y una estructura económica sólida en un país dolarizado, donde la moneda oficial es el dólar, donde hay una estructura económica que se ha sostenido en los últimos 18, 20 años y que además de eso, el tema social en este momento, más allá de apartando lo político, no me corresponde y aparte no me gusta hablar de política porque siento que nuestra sociedad es un tema muy álgido, o sea, en cualquier otra parte tú hablas de tal o cual y Sí, política complejo. y es normal, en Venezuela no es normal, entonces por eso yo Bueno, Walter, y me atrevo a decir hoy por hoy prácticamente, y es triste decirlo, gran parte de Latinoamérica está Sí, prácticamente Está en totalmente, un entonces, golpeada. momento extraño y delicado. sí, Claro, pero entonces, evaluando las candidatas, si Chile levanta la mano, Chile albergó una Copa América en el año 2015, tiene estructura, es uno de los países sudamericanos que mejor ha cumplido, entre comillas, el protocolo del COVID, porque hoy toda Sudamérica está. Y si vamos a analizar, Argentina también tiene un brote de COVID que puede poner en peligro que No, la Copa para América mí, se en dispute ahí. Sudamérica, el COVID es un problema común. Luego, escalas del tema COVID a un tema de condición sí, general de país. Es ahí sí, donde sí. yo insisto que Venezuela no tiene una condición general de país en condiciones normales para ofrecerse como Pero es que sede. hoy en Luego, día si tú Sudamérica no puedes la armar una tiene, entonces burbuja, al final Conmebol debió cancelar la Copa América. Si no se disputó el año pasado, debieron Totalmente, cancelar esta Copa América totalmente, sí, que bueno, también fue muy totalmente, acontecida y ya, y no totalmente. jugarla y esperar a que el calendario siguiera su ritmo, a cumplir realmente la doble fecha FIFA y las eliminatorias en donde van a tener que meter también fechas de por medio porque no dan los pero tiempos tú para la escuchas el discurso del clasificación a presidente Qatar. de Anto, Conmebol eso que dices es lo más y eso sensato jamás lo y contemplaron, por cuando más de hay que eran un, los más responsables. porque la Conmebol necesita Sí, competir, necesita que los partidos se jueguen por un tema de solvencia económica, de así contratos mismo. firmados. Entonces, el show tiene que continuar cueste lo que Mm. cueste, porque el dinero es lo que mueve el mundo y el fútbol principalmente lo mueve la plata. Claro, Y pero es ilógico que el show deba continuar, cueste lo que cueste, y me totalmente. haces 2 sedes donde lo tienes que viajar 6, 7 horas de distancia después para No, unirte. O sea, es que es y muchachos, ilógico. Bueno, el tema de ustedes no Colombia, escucharon la entrevista que le hicieron a Cavani cuando arregló, o sea, después de firmar la renovación del contrato con el Manchester United,
Edison Cavani dio una entrevista a un periodista uruguayo y Cavani hablaba realmente de esto. Yo siento que con mucha sensibilidad, ¿no? Desde el aspecto humano del deportista, alta competencia, el futbolista de ese nivel de élite, y hablaba, bien, a nosotros no se debería jugar. La Copa América no se debe jugar, pero evidentemente entiende que de la estructura en la que está, del entorno en el que el propio jugador pertenece, y que si lo citan tiene que ir, pero él decía con muchísima sensatez eso que comentaba Antonella. Realmente la Copa no se debería jugar. Esa es la verdad, ese es el deber ser. Ahora, hay Muchachos, una distancia muy grande entre el deber si ser y lo que sucede. la Euro se va a disputar en condiciones mínimas, que iba a ser una Eurocopa espectacular, con sedes itinerantes, etcétera, etcétera, UEFA tuvo que replantear absolutamente todo para poder organizar la Euro. Es una situación que se le escapa de las manos incluso al primer mundo. Imagínense, lamentablemente, en Sudamérica, por ejemplo, Sí. el tema Colombia. Colombia extendieron la situación hasta que fuese el límite. Incluso hace par de semanas el Ministerio del Deporte en Colombia ratificó la Copa América en una rueda de prensa escueta e improvisada, dando argumentos populistas, y 4 días después cambias de ideas. Son temas de manejo también que lamentablemente... Cuando se habla de populismo, de la mejor manera. hay que apuntar esto. El populismo tiene que ver con decirle a la gente lo que la gente quiere escuchar y no la realidad, ¿no? Y hacer de esto algo consecuente. Y muchas de las políticas sudamericanas se basan en eso, en decirle a la gente lo que quieren escuchar y no lo que realmente es, o lo que va a suceder, o lo que termina sucediendo, ¿no? Entonces, creo que hay mucho de eso. La verdad, como les dije, yo estoy muy expectante porque si se da en Venezuela bien, si no, realmente no, porque no esté allá, porque me imagino que hay una cantidad de Y que personas que cede, quieren que ¿no? se Porque dé. al final Venezuela, pero No, ¿qué pero si cede? van ¿No? a la cancha y a los hoteles, Anto, en el Olímpico pueden competir. O Claro. sea, la En realidad de Pueblo Caracas Nuevo no es igual que también. la del interior. No, eso lo sabemos, eso es así. De hoteles, Venezuela tiene una estructura que te da para sostener un evento de esta magnitud. En Incluso este hasta de momento, aeropuertos internacionales Venezuela para la logística. ¿sí? Eso de verdad Tiene que... aeropuertos con vuelos internacionales, tiene balizaje, o sea, hay una cantidad de situaciones que te dan a entender que Venezuela, desde el plano netamente normal, tú agarras y dices, bueno, ¿está Venezuela? Sí, sí está. Hay aeropuertos, hay hotelería de buen nivel, hay estadios, hay una vialidad que, bien o mal, en ciudades puntuales es la que está, te y traslada. porque después, ojo, porque te agarra y dice, bueno, ¿y cómo está el resto? Porque siempre te sacan chapa con esa, ¿no? ¿Y cómo está el resto? Bueno, nosotros que hemos tenido la posibilidad de recorrer toda Sudamérica, Sí. créeme que en Venezuela hay una estructura que, ojo, salvo Chile, salvo algunas ciudades de Brasil, mete por ahí ni siquiera, porque Colombia, pero después, No, ojo, Colombia tiene ojo. buenísimos estadios Sí. y los Entonces, tiene muy bien claro, mantenidos. por eso te digo, entonces, ¿Venezuela puede recibirlo? Claro que lo puede recibir. El tema está en que Sin una público, realidad ojo, social, porque una querían entre realidad el social. 20 y el 30% de fanáticos No, no. y ahí sí la pone chiquita. Porque en un país sin Anto, garantías, con poca Venezuela en está nuestro población. país en hay su un punto más álgido del concesionario, COVID. es En el su país punto con la más mayor álgido del COVID. inflación del mundo, la mayor inflación del mundo, de todo el planeta, la tiene Venezuela. Venezuela hay un índice de pobreza realmente alto, y ves imágenes que, insisto, hay un contraste muy, muy radical. Hay No, gente y que si nos tiene ponemos del lado del mucho dinero ciudadano, y hay gente que no tiene nada. Y claro, esa y es quiebra un en medio, irrespeto, Y Cata. la O sea, si nos tendencia es ponemos del esa. ciudadano, Que se alejen pero es cada el vez deber más. ser, si te pones del lado del ciudadano que va a pie, es un irrespeto que realmente se realice una copa en donde se diga, no, este país puede recibirla, aquí todo está pero es bien. que, Y Anto, la basta gente con a ver lo la criollito realidad de pelando muchas bola por cosas. detrás. De total, pero ves mucha gente. O sea, yo el otro día veía, no, que 14 horas para llenar la gasolina, no, que tenemos 3 días que no llega el agua, no, que la luz se fue, no sé qué, A y de eso me repente refiero ves yo. a otro sector que está en un yate, en Morrocoy, a ver, con champán, y de repente yo digo, bueno, ya va, pero ¿cuál es la realidad? Porque hace 6 años esta persona podía montarse en ese yate, ya no se monta, ojo, ¿no? Entonces, ¿cuál es realmente la realidad del país? Entonces,
por eso te digo, no lo sé. Y No, como no me dices tú, es compete, difícil, es y yo difícil prefiero. analizarlo desde la acera de al frente, es muy difícil. Pero Es muy claro, difícil cuando Anto, lo uno que no lo pasa es que vive. también cuando nos ven acá, ¿y cuántas veces no nos han dicho, bueno, estos que están afuera, bueno, porque ustedes se fueron? No, la decisión que tomamos nosotros fue nuestra. Y yo no sé qué es más difícil, si salir o quedarse. Ojo, Ah. y no juzgo ninguna. Las dos Los son que decidieron difíciles. irse los aplaudo, los que están adentro, felicidades. Cada Pero quien yo tiene tomé mi sus decisión batallas y realmente internas, cada quien tiene no me meto en sus este tema. Ahora, dificultades. cada quien tiene que vivir las consecuencias de sus decisiones. Eso sí, y las decisiones son personales. Entonces, por eso te Ahora, digo, nada ¿qué más le que eso. puede beneficiar a Venezuela, a la Vinotinto, que juega en su casa? Recordemos que José Peseiro no ha tenido el mejor de los comienzos, solamente ha ganado un partido de los 4 encuentros de esta doble fecha FIFA, después recibe a Uruguay preparando todo lo que va a ser la Copa América. ¿Qué le puede beneficiar a la Vinotinto, a Venezuela, a Peseiro, que la Copa América, si así es, se juegue en Venezuela? No, Bueno, bueno, claro, luego tú lo ves en el punto estrictamente deportivo y tratar de encontrar solo aspectos negativos cuando nos circunscribimos solamente a lo estrictamente del juego deportivo, por supuesto que pueden generarse aspectos positivos, ¿no? pero sin gente, Incluso, Maxi. incluso jugando Sin sin gente. público, juegas en tu cancha sin gente, el factor presión también disminuye, logísticamente te sientes más en tu zona de confort. Casa es casa, ¿no? O sea, obviamente sí, en eso no vamos a descubrir el agua tibia. Pero claro, uno siempre va más allá, tal vez como periodista, porque si nos quedamos obviamente con el aspecto deportivo, bueno, qué chévere que Venezuela va a poder jugar de local en la Copa América, pero lo que pasa es que estamos enfrente de situaciones más delicadas, más humanas y más trascendentales en la vida que uno por ahí primero queda impactado, indignado por ciertas cosas. Luego, si te vas a lo estrictamente deportivo, bueno, bien, ojalá la situación fuese otra. A mí me Claro, encantaría que la totalmente, situación fuese totalmente. otra y estuviésemos contentos de que Venezuela tiene la capacidad para levantar la mano y decir, Colombia, ¿tienes problemas? Acá nosotros estamos en una situación más idónea para organizar el torneo. Pero cuando hablamos de temas básicos como agua, electricidad, combustible y otro tipo de servicios, yo no sé si yo pueda decirlo de esa manera. No, No, me cuesta, incluso sin estar ahí, porque pero conozco gente que vive porque tú ahí. vives otra realidad, Max, al igual que yo, que Antonella, porque vivimos otra realidad. La gente que vive en Venezuela, esto por una condición, lo ven normal. No todos, Entonces, ¿ah? No todos. bueno, un sector. Hubo un sector, pero es una normalidad esto. Entonces tú dices, bueno, por eso te digo, yo una opinión de que si se tiene que dar o no, es muy difícil, muy difícil. Comparto plenamente lo que dice Max estoy expectante simplemente. La realidad, y a mi juicio, y esto sí lo digo de manera firme y contundente, que el evento no se debería dar. Ni en Argentina, ni en Colombia, ni en Chile. No se debe disputar. Ahora, el show, la estructura de fútbol, la economía, lo que mueve Conmebol en este evento para los ingresos propios de la estructura y poder sostener lo que hay alrededor de esta estructura a nivel de clubes también, hay ingresos que Sí. muchos corresponden a lo que se puede generar en este evento. Entonces, pues Bueno, ahí vamos a ver cómo es muy termina de inventar fácil. la Conmebol, ¿no? eh, Cómo termina resolviéndola. Y yo no sé qué está esperando, porque el 13 de junio está a la vuelta de la No, esquina. no, eso es ya. Eso es ya. O sea, Conmebol entre hoy y Son mañana mañana, debería estar prácticamente. tomando, no puede pasar de esta semana el tomar una decisión de decir, mira, sí, Argentina como sede única, que también puede pasar, trasladar a Argentina como una burbuja y hacer la sede única, sí, sin público, o hacer dos sedes que también países que vivan o que estén cercanos, como es el caso de Chile, pero la decisión tienen que tomarla ya. No pueden estar absolutamente, tarde. absolutamente. Tú lo decías, Anto, en otras conversaciones que tuvimos. Lástima que en marzo, cuando ya, por ejemplo, la situación en los Estados Unidos se estaba normalizando, incluso con eventos con la capacidad de recibir un aforo limitado, que Conmebol no se le encendió esa idea de mover el evento, por más de que sea regionalmente antipopular a los Estados Unidos, ya que, como bien dice Walter, lo importante es disputar el torneo y es un torneo más televisado que presencial. Pero bueno,
Claro, el ingreso de los tickets, de la tribuna, de las entradas, no es ni siquiera comparable con lo que generan los ingresos de la transmisión de Sí, por televisión. eso. O sea, Por eso. es Por algo eso. demasiado mínimo. Que al Mínimo. final no hubiera importado en dónde hacerla. La haces aquí, en Florida, en donde tienes o sea, el 60% de la población vacunada, donde ya ha habido fanaticada que va a los Marlins el 30%, va al Inter de Miami también el 80% o hasta el 100%, porque el otro En día fui Georgia y en al Texas ya estadio y llenan los estaba estadios. full. Acá en el estadio de Orlando City ya también es acceso pleno, Y porque donde los números de casos han bajado también. sí, sí, no, total. Y la cantidad de personas vacunadas roza ya el 80%. Entonces, Es algo evidentemente no es algo bien. que es una decisión a dedo, ni mucho menos, sino Tenía sus corresponde, argumentos. exacto, a unos argumentos sanitarios, de cuidado. Igual los accesos tienen todo lo que corresponde, con protocolos de seguridad, pero bueno, insisto, quedaremos expectantes y lo bueno de esto es que nos volvemos a juntar. Sí, eso es lo más Seguramente importante. el fútbol, en principio la eliminatoria ya está se va a jugar en tan solo días, hay mucha información del fútbol mundial, así que bueno, estaremos ahí en línea. Pero, insisto, estos días van a ser de mucha expectativa pensando a ver qué va a suceder con el tema de la Copa América. Sí, Venezuela que va a tener que sumar en esta doble fecha FIFA. Yo creo que si no llega a sumar, se le va el tren a Qatar 3 de 2022. 6 al menos. 3 de Y 6. Viste que no hemos hablado de fútbol ni un poquito, ¿no? es verdad, es Es verdad. porque es el tema realmente. Y después cuando nos toque hablar del juego y quiénes están y quiénes son los convocados y No. contra quién van a jugar y en base cuáles son las circunstancias, ahí es donde viene lo sabroso. Y se sigue complicando porque hay bajas importantes para el profe Peseiro, porque esta doble fecha FIFA también va a abrir el panorama de cómo va a encarar Venezuela la Copa América. Va a tener que sumar en La Paz sin preparación, sin tiempo para adaptarse a la altura tampoco, y después recibe a Uruguay nada más y nada menos con Luis Suárez en la cabecilla del equipo charrúa. Así que bueno, vamos a ver cómo Venezuela sale de esta y lo vamos a estar analizando en On Fire, Claro que porque sí. ya hay varios convocados que se han unido a la concentración de Peseiro en Caracas y pronto llegarán parte de los jugadores vino tinto. Como ven, el panorama está turbio, pero no importa. Vamos a ver si salimos de esta triunfante. Total. Bueno, nos reencontramos, vamos a subir este programa hoy, no estábamos perdidos, tampoco de parranda, pero volvemos con mucha información deportiva. Max Cordaro, Cata Roque, Antonella González, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Twitter, @OnPieceOfFireTV, por ahí toda la información. Bye bye.